siquiera me acordaste. Gracias, profe. Bueno, listo, entonces ya la contabilidad de costos pues es igual que la contabilidad administrativa. En muchos libros le dicen contabilidad administrativa y en otros le dicen contabilidad de costos y presupuestos. Bueno, listo, entonces decimos que la contabilidad de costos es un subsistema que identifica, mide y procesa y comunica la información objetiva sobre los costos de producir un bien o un servicio, ¿cierto? O la prestación de un servicio. Los objetivos de la contabilidad de costos pueden determinar el costo de producir un bien o de prestar un servicio, de establecer un control administrativo, de suministrar información para la planeación y toma de decisión. Pues los conceptos básicos, tenemos pues las palabritas más claves que vamos a encontrar aquí son costo, gasto, pérdida, inversión, entre otras. Entonces tenemos el costo, pues es el consumo de los recursos, que está compuesto por la materia prima, la mano de obra, ¿sí? Los costos indirectos, entre otros. Para realizar actividades relacionadas directamente con la producción del bien o con la prestación del servicio, pues del que es objeto la empresa. El beneficio obtenido por el sacrificio de estos recursos se obtendrá una vez se venda el producto final, ¿cierto? Entonces los costos se recuperan, los gastos no, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho en el producto. Ejemplo, los materiales utilizados para la fabricación de un producto y el salario de los obreros que están involucrados en la prestación de ese servicio o en la producción de ese bien. En cambio, los gastos son el consumo de recursos requeridos para realizar actividades que apoyan la producción del bien y la prestación del servicio. El sacrificio de estos recursos deberá cargarse al estado de resultados del periodo. No se carga el producto, se carga al estado de resultados del periodo en el cual fueron consumidos. Por lo tanto, no se relacionan con las ventas de los productos. Entonces, si en el examen decía si los gastos eran relevantes, no. Si dice los costos, sí. Entonces por eso voy a verificar el examen para ver qué era lo que decía. Y cualquier cosa, los gastos no son relevantes, los costos sí. Entonces, decimos que la pérdida pues es el consumo de recursos en el cual no se obtiene ningún beneficio. Por ejemplo, cuando se consumen unos recursos para la fabricación de un producto, pero se cometió un error y se perdió, ¿cierto? Salen defectuosos. Ahí hay una pérdida. Y la inversión es el consumo de recursos en el cual el beneficio se obtiene a largo plazo. Ejemplo, la compra de una maquinaria. Entonces tenemos, el costo se le carga al producto, los gastos se carga al estado de resultados, ¿sí? La pérdida, pues es el desperdicio que hay o cuando hay un accidente y se daña la materia prima que se tiene. Por eso las empresas no deben comprar tanta materia prima, porque se ocurre en el riesgo de la pérdida. Y la inversión ya es las compras grandes que se hacen, que se esperan recuperar, pero con la generación a muy largo plazo de los productos. Listo. Pues la clasificación de los costos dice, según el área donde se consumen, pueden ser costos de producción, costos de distribución, de administración o de financiamiento. Los de producción son los más comunes y son los que se generan en el proceso de la transformación de la materia prima o de la prestación del servicio. Tenemos la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los contratos de servicios. Los costos de distribución son los que se generan para llevar a cabo, o sea, para distribuir el producto ya al consumidor final. Los costos de administración son generados en el área de administración. Entonces, los salarios de los gerentes, ¿sí? El arriendo de la oficina, pero no de la bodega o de la fábrica, sino de las oficinas donde está la administración. Esos son los gastos de administración. Los costos de financiamiento son los que se generan por el uso del recurso de capital. ¿Listo? O sea, la plata que tengo que prestar, lo que se me generó por la compra de los activos, todos los intereses son los costos de financiación. ¿A cuánto? O el costo de pérdida de oportunidad por gastarme esa plata, ¿cierto? Ese es otro. Listo. Entonces están clasificados según su identidad y de acuerdo al momento en que se calculan. Entonces, según su identificación, pueden ser directos o indirectos. Pues los directos son los que están identificados, se identifican fácilmente en el producto, son como la materia prima, ¿cierto? Los costos indirectos es un monto global que se conoce por la empresa, pero que es difícil asociarlos al producto, ¿sí? Son los costos fijos. De acuerdo con el momento en el que se calculan, pues pueden ser históricos o predeterminados. Pues los históricos son costos
pasados, ¿sí? Y los predeterminados son los que se calculan con base a los métodos estadísticos que están hechos en ¿qué? El presupuesto de la empresa. De acuerdo con el momento en el que se reflejan los recursos. Pueden ser costos del periodo o costos del producto. O sea, los del periodo son los establecidos en un periodo de tiempo. Los costos del producto se asocian con el ingreso cuando se genera en forma directa el costo de la mercancía vendida. De acuerdo con el control en que se tenga sobre su consumo, puede ser pues controlables, que es como el aumento del salario. Yo puedo controlar el aumento de mi salario, y no controlables es cuando no depende de mí, ¿cierto? Un ejemplo, el valor del arriendo, el precio de la materia prima, eso no depende de mí. Otra clasificación es de acuerdo con la importancia en la organización. Los costos pueden ser relevantes o no relevantes. Los relevantes son los que se modifican tomando una decisión, ¿sí? Son los relevantes. Y los costos no relevantes son los que no se modifican por una decisión. Me explico. A ver, los costos relevantes. Los costos relevantes son los que yo puedo decir. A ver, se modifican por tomando una decisión. A ver, ¿qué decisión tomamos aquí? Tomemos la decisión de aumentarle el salario a los empleados que trabajan en la fábrica, por ejemplo. Esos costos para mí son relevantes. ¿Por qué? Pues porque esto va a modificar el valor de mi precio de venta, ¿cierto? De mi costo. En cambio, por ejemplo, los que no modifican una decisión, ¿cuáles serán? La depreciación, por ejemplo. Esos, por ejemplo, no son relevantes. De acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha ocurrido o incurrido. Los costos son desembolsables o costos de oportunidad. De acuerdo a su comportamiento, los costos pueden ser fijos o variables. Los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producto. Los costos fijos se consideran como tal en su monto global, pero unitariamente se consideran variables. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, muy clarito se ve. Los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es decir, si no hay producción, no hay costos variables. Y se producen muchas unidades, los costos variables son altos. ¿Sí? O sea, están muy pegados a la cantidad de productos que se hagan. ¿Sí? Listo. Y los semivariables, que esos pues son los que, la verdad, no tienen mucho porcentaje. Ya, estos costos semivariables no, pues como les dijera, no se utilizan en todas las empresas porque los costos son o variables o fijos, ¿cierto? Entonces esos costos semivariables, la verdad, por eso no tienen ni siquiera definición, porque yo no les he visto la aplicación en las empresas, en ninguna de las que he trabajado le he visto la aplicación. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí, pues está hecho ya, ¿cierto? Entonces dice, de acuerdo a su comportamiento, ¿sí? Vamos a ver qué decía de acuerdo a su comportamiento. Decía que son fijos o variables, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a su comportamiento, son costos. ¿Los fijos cuáles son? La depreciación no va a variar nunca. Los gastos de venta tampoco. Los gastos administrativos tampoco. Los gastos financieros tampoco. Y no dependen de mí y son globales. ¿Sí? Si yo presto 5 millones de pesos, mis gastos financieros son los mismos. Si así yo produzca 100 unidades, son 1000. Si mi préstamo fue ese, ¿cierto? Si el salario del gerente son 5 millones de pesos, va a seguir siendo lo mismo si yo produzca una sola unidad o produzca 1000, va a seguir siendo lo mismo. En cambio, los variables son los que tienen que ver directamente con el producto, como son los materiales. Entonces, si yo hago 1000 unidades, pues me gasto 1000 unidades de producto, ¿cierto? De producto, de materia prima. La mano de obra, si yo hago más, necesito más mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación, igual. Listo. Entonces, vamos a verlo aquí dependiendo de los diferentes niveles de operación. Entonces, aquí tenemos cuando hay una unidad, ¿sí? Aquí está cuando vendemos 100 unidades, aquí cuando vendemos 500 o producimos, pues. Y aquí 1000 unidades. Entonces tenemos, los costos variables varían. Si el costo variable son 20.000 pesos por unidad, ¿cierto?
Si estos costos variables son 20.000 pesos por unidad, entonces si yo voy a producir una sola, pues me vale 20.000. Si voy a producir 100, pues me toca multiplicar los 100 por los 20.000. Me dan los 2 millones de pesos. Si yo voy a hacer 500, lo multiplico por los 500. Lo mismo 20.000 por los 500, porque cada unidad me vale 20.000. Entonces 500, ¿cuánto me vale? Y si voy a hacer 1.000, ya son 20 millones de pesos. En cambio, los costos fijos, o sea, el arrendamiento, ¿sí? Esos van a ser los mismos, así sea el mismo nivel de... ¿sí? Así sea el mismo nivel. Entonces, es muy delicado cuando los costos variables son altos, ¿sí? Porque no tenemos cómo disminuyan dependiendo la cantidad. En cambio, si los costos fijos, si yo tengo un costo fijo, debo aprovechar al máximo ese costo fijo para producir. ¿Por qué? Porque cada vez me va a valer unitariamente menos. ¿Cierto? Eso. Entonces, el costo por unidad aquí van a ser 42.620.000. O sea, producir una sola unidad me costó todo esto. Aquí, producir 100, mire lo que me costó. Cada unidad me costó 446.000. Aquí me costó 105. Mire que entre más cantidad, menos. ¿Por qué? Porque los costos fijos son muy representativos. ¿Cierto? Listo. Si tenemos que el precio de venta van a ser 80.000 en cada uno, entonces también la utilidad pues cambia muchísimo, pues hay pérdida. En el primer caso, obviamente, no se justificó para la empresa producir una sola unidad. Aquí todavía hay pérdida, pero disminuye. Aquí todavía hay pérdida, pero disminuye. Entonces, la empresa tiene que producir, pues aquí este que está en el espacio en blanco es porque no tengo ¿cómo es? El punto de equilibrio, ¿cierto? Que aquí se calcularía el punto de equilibrio, que ahorita la vamos a ver. Entonces, aquí ya los 17 millones ya se pasó el punto de equilibrio. Si estuviéramos aquí en el punto de equilibrio, ¿sería cuánto? Cero. O sea, la utilidad sería cero. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo y estoy vendiendo al mismo precio. Ese es como el objetivo de las empresas, conocer cuál es su punto de equilibrio para poder establecer su precio de venta por encima de su punto de equilibrio. Ya lo que hay por encima del punto de equilibrio es que utilidad, ¿cierto? Listo. Gráficamente es así. Los costos fijos, pues son fijos, pues es una raya fija. Los costos variables son dependiendo la cantidad. Esos son los pesos, ese es el volumen o cantidad, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad, va aumentando. Y los mixtos o escalonados, pues es dependiente. Esos tampoco son los que yo les digo a ustedes que nunca los utilizo. Pues yo nunca, la verdad, nunca he visto una empresa donde las utilice. Listo. Entonces concluimos que los elementos del costo son material directo, que lo vamos a llamar como MT, ¿cierto? Mano de obra directa, que lo vamos a llamar MOD. Costos indirectos de fabricación, que lo vamos a llamar los CIF. Esto nos da un total de que son los costos de producción. Entonces, los costos de producción son estos tres. Ahora, las fórmulas de los costos, que es los que vamos a utilizar ahora en los ejercicios, entonces dice, tenemos que costo primo va a ser el costo del material directo más el costo de la mano de obra directa. El costo primo va a ser igual, mano de obra MD más más MOD, o sea, mano de obra directa. ¿Y qué representa esto? Representa la suma de los principales costos del producto, ¿sí? O sea, los que están directamente, o sea, mejor dicho, sin estos no es posible hacer el producto, o sea, sin el material pues no es posible, ¿cierto? Y sin la mano de obra tampoco. En cambio, los costos indirectos, o sea, los CIF, pues son de pronto más relevantes un poquito, ¿cierto? Se podrían de alguna manera sustituir. Ahora, el costo de conversión es el costo de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Y esto representa, ¿sí?, los costos necesarios para transformar la materia prima, porque la materia prima ya existe. ¿Quién la transforma? Pues la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Y los costos de producción son la suma de los tres. Listo. Bueno. Y el costo total, pues va a ser igual al material directo, más la mano de obra directa, más los CIF, más los gastos. ¿Sí? Ese es el total. Ya cuando queramos hallar el costo unitario, pues decimos el costo total dividido las unidades producidas. Vamos al primer ejercicio aquí pequeñito. Se dice,
La empresa Todo o Nada tiene los siguientes costos en la producción de su producto estrella, que son los cuadernos argollados. Listo, entonces, necesita hojas, necesita 100. Necesita 45 argollas, ¿sí? Necesita pastas duras, 65.000. Esos son precios. Mano de obra directa, 650.000. Gastos de servicios públicos y arriendo, 430.000. ¿Sí? Esos son en la planta. Los gastos administrativos son 800.000. Y en total hicimos 1.000 cuadernos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. El material directo, ¿cuánto es? Son 45.000, ¿cierto? Son 100 hojas, ¿sí? Más 45.000 pesos de las argollas, más 65.000 pesos de la mano de obra, que eso me da todo el material directo, que son 210.000 pesos. ¿Listo? Ahora, ya tenemos la materia prima, ¿sí? O el material directo. Ahora los costos de producción a que son iguales. Entonces tenemos que los costos, dijimos que los costos de producción eran ¿qué? Vamos a devolvernos y a buscar la fórmula acá. Los costos de producción son igual a la mano de obra, material directo más mano de obra más CIF. Entonces vamos acá. Ya tenemos el material, ¿cierto? Ahora el costo de producción va a ser igual a los 210.000, que es la materia prima, ¿cierto? Más la mano de obra, que son los 650.000 pesos. ¿Más qué? Más los servicios públicos, ¿sí? Que son los que tienen que ver en la planta, los servicios de la planta, ¿cierto? Esos son, nos dan los costos de producción. No los otros servicios públicos de donde está la gerencia, ni donde está la oficina de ventas, no, esos no, simplemente donde está la planta. Entonces nos da que el costo de producción es 1.290.000, ¿cierto? Y los costos totales, pues ahí sí vamos a incluir todos, vamos a incluir los costos de producción, más que más los 800.000 pesos de los gastos administrativos, que son los salarios del gerente, las depreciaciones, los impuestos que se pagaron, ¿cierto? Arrendamientos de las otras oficinas, si hubo arrendamiento. Y eso nos da el costo total. Ya para hallarlo unitario, pues lo dividimos por la cantidad. Los 2.090.000, ¿cierto? Por la cantidad que se hicieron, que fue ¿cuánto? Se hicieron 1.000 cuadernos, entonces lo dimos por 1.000 y nos da 2.090. Ese es el costo unitario. Así es la manera más simple pues, de utilizar las fórmulas y más directa, ¿cierto? Es el ejercicio más simple. No hay que despejar, están todos los datos dados. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Dice, dado un costo de producción, que tenemos 110.000, tenemos el costo de producción ya, o sea, tenemos que CPD, listo. Y si el costo primo es de 90.000, y el costo de conversión es de 60.000, determinar el D, la materia directa, la mano de obra directa y los CIF. Aquí ya ¿qué hay que hacer? Despejar. Vamos, aquí están las fórmulas, entonces dicen, ¿a qué es igual el costo primo? No tenemos el costo de producción. Dijimos que el costo de producción era igual a material directo más mano de obra directo más CIF, ¿cierto? Listo. Material directo más mano de obra directo más CIF. Entonces aquí tenemos el costo de producción, ¿sí? Si queremos hallar, a ver, entonces listo, si el costo primo son 90.000, ¿cierto? El costo primo es 90.000, y aquí es igual el costo primo al material directo más la mano de obra directo, ¿cierto? Entonces, si tomamos el costo de producción y le restamos el costo primo, ¿qué nos queda? Nos quedan solamente los CIF, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a los CIF. Entonces aquí calculamos ya los CIF. Porque vea, material directo está aquí, la mano de obra directo está aquí. El único que no está aquí son los CIF, ¿cierto? En el costo primo. Entonces si lo restamos, pues lo despejamos y nos dan los costos indirectos de fabricación. Entonces ya calculamos ¿qué? Calculamos una de las variables que tenemos aquí. Listo, vamos a empezar a seguir despejando. Si ya tenemos el costo, el costo de conversión, que es igual a la mano de obra directo más los CIF, ¿cierto? Que es este. Costo de conversión, que son 60.000 pesos, ¿cierto? Y necesitamos despejar la mano de obra directa
y el material directo, que no los tenemos. Entonces tenemos ¿qué tenemos? Tenemos los CIF, que nos dieron 20.000, ¿cierto? Tenemos, aquí es CIF, sí, qué pena, no es CIF, sino CIF. Aquí tenemos mano de obra directa más CIF, que son los costos de conversión, menos los CIF, o sea, restando los CIF, me va a quedar que la mano de obra directa. Entonces aquí ya tengo otra variable que necesitaba, que era la mano de obra directa. ¿Cuánto? 40.000. Ahora el costo primo. El costo primo es igual a el material directo más la mano de obra directa. Si yo necesito ya el material directo, entonces lo despejo, simplemente lo resto y aquí me da que el material directo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en los ejercicios que veamos, si se les pide despejar, necesito que tengan bien claritas todas las fórmulas, las tengan ahí a la mano, ¿cierto? Y las sepan despejar, porque por lo general en los ejercicios los que se les dan son datos así, como este ejercicio, y a ustedes les toca despejar. Este tipo de ejercicios sale mucho en el examen. Listo. Ahora, si la empresa brinca y salta, tiene sus costos de producción que son 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y si el costo primo es de 900.000 pesos y el de conversión es de 550.000, calcule cuál es el valor del material directo, de la mano de obra directos y los CIF. Entonces, vámonos otra vez para allí, para acá, para las formulitas de aquí arriba que ahí están. Entonces dice, ¿qué tenemos? Tenemos los costos de producción. Costos de producción es material directo, mano de obra directo, más CIF, ¿cierto? Si tenemos el costo primo, que es igual al costo primo, al material directo más la mano de obra directa, o sea, si lo restamos nos va a dar que los CIF. Entonces, aquí ya si cogemos el millón menos los 900, pues nos dan los 100 y ya tenemos los CIF, ¿cierto? Volvemos y hacemos lo mismo acá. Si ya tenemos los CIF, se lo restamos al costo de conversión, ¿sí? Y eso me da la mano de obra directa. Entonces ya tenemos el costo de conversión, que son 550, ¿sí? Y si le voy a restar los CIF, que son 100, me queda la mano de obra directa en 450.000 pesos. Y el material directo, pues cogemos el costo primo y le restamos la mano de obra directa. Entonces tenemos el costo primo, que es ¿cuánto? 900. Y la mano de obra directa, ¿cuánto es? 450.000 pesos. Entonces va a ser el material directo, la diferencia, 450.000 pesos. Ahora, los métodos de costeo son costeo absorbente o total, costeo directo o variable. Entonces el absorbente, estos ya son los informes que se presentan, ¿sí? Hay dos maneras de presentarlos. Presentarlos por medio del costeo absorbente o total o por medio del costeo directo o variable. Esos ya son los últimos informes que se presentan después de que se calculan los costos. Entonces dice, el sistema de costos, el tradicional es el absorbente. Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del producto y se excluyen todos aquellos que no son de producción. Establece la distinción entre los costos de producción, los costos del periodo, es decir, los costos que son de producción y los que no son de producción. En cambio, el directo establece la diferencia entre los dos costos fijos y variables. Bajo este sistema de costeo, solo los costos de producción variables se asignan a los productos fabricados. Los costos fijos representan la capacidad de producir o vender independientemente de que se fabriquen o no los productos. Ahorita vemos un ejemplo de cada uno. ¿Qué diferencia hay? Pues que el sistema de costeo directo considera los costos fijos como si fueran de producción, ¿sí? Y del periodo. Mientras que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades producidas, que me parece más real a mí. Para evaluar los inventarios, el costeo directo solo contempla los variables. El costeo absorbente incluye ambos. La forma de presentar la información en los estados de resultados también es muy diferente. Bajo el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser cambiadas de un periodo a otro con un aumento o disminución, ¿sí?, de los inventarios. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce llevando a cabo la operación contraria. Esto se entiende con el ejercicio, porque es un jueguito ahí de palabras. Entonces, ese es el absorbente. ¿Qué decía el absorbente? Decía, el sistema de costos es tradicional, todos los costos de fabricación se incluyen en el costo de producción, ¿sí? Se excluyen todos aquellos costos que no son de producción. Entonces, listo, entonces dice, tenemos el absorbente.
Este es un estado de resultados de costos, ¿sí? No es el que se presenta a la asamblea o a la junta de socios, no, esto es un informe que no, estos son los informes que no se deben mostrar, estos sí son privados, estos sí son a petición de la gerencia, no como los que son públicos, como los otros 5 que vimos en el objeto anterior. Entonces dice, tenemos los costos de venta, las ventas, vamos a vender 5.000 unidades, ¿sí? Y los costos de producción de esas 5.000 unidades fueron 7.500 pesos cada uno. Entonces, en total, tuvimos unas ventas de 37.500. Ahora, los costos de venta, vamos a decir que fueron 5.500 cada una. Pues aquí ya no los están dando. Hay ejercicios donde los tenemos que calcular, ¿cierto? Entonces, vamos a vender las mismas 5.000 unidades y el costo de venta son 5.500. El precio de venta son 7.500 por unidad y el costo por unidad son 5.500. Entonces tenemos, vendimos 37.500.000. Los costos de venta son 27.500. Entonces tenemos una utilidad bruta en ventas, así se llama, utilidad bruta en ventas, 10 millones de pesos. Ahora sí, la utilidad no puede ser tanta. ¿Por qué? Porque hay unos gastos que no están involucrados en estos costos de producción. Y son los gastos de venta y administración, que son 6.500.000, que están por aparte. Entonces tenemos una utilidad de 3.500.000, va a ser la utilidad definitiva, o sea, el margen de utilidad va a estar establecido con esos 3.500.000. Ahora, pues teníamos un inventario final de 1.000 unidades a 5.500 cada uno. Esto es igual a 5.500.000. ¿Listo? Esto fue lo que nos quedó, nos quedaron 1.000 unidades. ¿A cómo están costeadas? A 5.500. Entonces tenemos en inventario en plata 5.500 unidades y en unidades tenemos 1.000. Porque estos estados se pueden dar en unidades y en plata y en pesos. Profe, o sea que ahí en ese momento entonces se toma en cuenta es el valor del costo pues de cada unidad, del costo de venta. De todos los costos, de todos. Ahí están todos los costos, los 3 de los costos de producción. Mira pero cómo... en inventario final. Exacto. Para calcular el inventario final también. Entonces, vamos a suponer que teníamos 6.000 unidades. Vendimos 5.000, nos quedaron 1.000, ¿cierto? ¿A cómo las vamos a costear? ¿Sí? A lo que nos costó producirlas. ¿Cuánto nos costó producirlas? 5.500.000. 5.500. Entonces, a eso las vamos a dejar en el inventario. A 5.500.000. En este método, pues, que es el absorbente. Vamos a ver la diferencia con el otro. Listo. Este es el directo variable. Entonces, vamos a suponer que teníamos las mismas 6.000 unidades, vendimos 5.000 y el precio de venta, miren que es el mismo, 7.500, ¿cierto? Entonces, las ventas son exactamente las mismas, 37.500.000. Ahora, ¿cuáles fueron los costos variables? Entonces dicen, los costos, aquí están los costos totales, ¿cierto? O sea, los variables más los fijos. Y aquí están solamente los variables. Entonces, los gastos variables por unidad fueron 3.000 pesos cada unidad. ¿Cuántas unidades vendimos? 5.000. Entonces, las vamos a calcular. 5.000 unidades por 3.000 unidades. Nos da 15 millones de pesos. Entonces, dice que en ventas y administración fueron 1.700.000. El costo variable total va a ser la suma de estos dos, ¿cierto? 16.700.000. Entonces, el margen de contribución, mire que aquí da 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos incluyendo los otros costos, los fijos. En cambio acá, mire que nos dio 10. ¿Por qué? Porque sí estábamos incluyendo los costos fijos. Entonces, el margen de contribución o la utilidad van a ser los 37 menos los 16.720 millones de pesos. Mire que se acerca más como a la realidad, ¿cierto? Y listo. Ahora sí, aparte, miren que igual que en el estado de resultados, en el lugar donde estén los costos, son importantes dependiendo del usuario que los mire, ¿cierto? Por ejemplo, los que compran los productos, los que compran la materia prima y la mano de obra directa y los que contratan y todo eso, les importa mucho el margen de contribución, ¿sí? En cambio, los administrativos, que somos los que adquirimos los costos fijos, los que adquirimos los arrendamientos, eso nos importa, es los costos fijos, la utilidad total ya.
Entonces, los costos fijos son, teníamos las 6.000 unidades que se produjeron, ¿cierto? Porque miren que no produjimos 5.000, no se produjeron 5.000, sino que se produjeron 6.000 a 2.500 cada uno. Y recuerde que los costos fijos son fijos en volumen y por unidad son variables, ¿cierto? Eso lo vimos ahorita en la teoría. Entonces, son 15 millones de pesos y los de venta y administración son 4.800.000. Entonces, los costos fijos totales son 19.800. La utilidad va a ser de 1.000.000 de pesos, cuando aquí dijimos que era de ¿cuánto? De 3.500.000. Entonces, dependiendo de las necesidades, se utiliza el estado de resultado. El que más se utiliza es el absorbente. Bueno, entonces el inventario final nos queda que tenemos las 1.000 unidades que nos quedaron y no las vamos a costear con los costos fijos, sino solamente con los variables. ¿Y cuántos son los variables? 3.000 cada uno. Entonces nos van a quedar valorados en 1.000 unidades por 3.000, en 3 millones de pesos. Esta es la diferencia entre los dos estados. Los dos son realmente fáciles de hacer, pero bueno, listo. Aquí ya tenemos en ambos casos su utilidad, ¿cierto? Para que haya utilidad tiene que ser que sobrepasamos el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es la cantidad de unidades que tendríamos que vender para cubrir los costos y los gastos totales, ¿cierto? ¿Cuál es mi precio de venta y cuál es mi costo total? ¿Cuál es el valor en las ventas que una empresa debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos operativos? Para poder comprender mucho mejor los conceptos de punto de equilibrio, se deben identificar los diferentes costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. Para operar adecuadamente el punto de equilibrio es necesario comenzar por conocer que los costos fijos se relacionan con el volumen de producción y que los gastos se van ¿a dónde? Al estado de resultados, ¿cierto? Dijimos. Listo. Entonces la fórmula es la siguiente. Los puntos de equilibrio también los podemos calcular en unidades y en costos. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Indica el nivel de ventas necesarios para cubrir los costos y gastos de operación, tanto fijos como variables. Este punto en las ventas muestra la utilidad operacional y debe entender cómo hacer. Se puede calcular en cantidades o en pesos y debe tener en cuenta el margen de contribución de la empresa. La fórmula es, punto de equilibrio en unidades es igual a los costos y gastos fijos totales. Aquí vamos a colocar todo, dividido el precio de venta menos los costos variables. Eso me da que el margen de contribución. El margen de contribución se define como el exceso de ingreso con respecto a los costos variables, los cuales contribuyen a cubrir los costos fijos y obtener utilidad. Devolvámonos al estado anterior. Miren, este es el margen de contribución, ¿sí ven? El margen de contribución solamente tiene en cuenta los costos variables, los costos fijos no los tiene en cuenta. Se supone que con esto se debe cubrir todos los costos fijos y debe quedar una utilidad que sobrepasa el punto de equilibrio. Bueno. El punto de equilibrio en pesos, vamos a decir que son, la fórmula pues es los costos y los gastos fijos totales dividido 1 menos costos variables dividido precio de venta, y vamos a hacer un ejemplo. Una empresa elabora un único producto que vende a 12.000 pesos cada unidad. ¿Sí? El producto utiliza materiales por 2.500 y mano de obra por 2.000, ¿sí? Por cada unidad. Y en el proceso se tienen los costos fijos de arriendo por 800.000, servicios públicos por 700.000, depreciación por 1.000.000 y otros costos fijos por 1.250.000. Con esta información, calcule el punto de equilibrio en unidades. Bueno, entonces, aquí termina. Esta es la misma más grande. Listo, aquí termina la diapositiva y vámonos para el de Excel. Listo. Entonces este es el mismo ejercicio. Yo copié aquí como el ejercicio para estarlo mirando y no tener que estar pasando de diapositivas. Pregunto, ¿están viendo la hoja de Excel o no? Sí. Sí.
Listo, perfecto. Bueno, entonces dice, vamos a volverlo a leer. Una empresa elabora un único producto que vende 12.000 a 12.000 pesos cada unidad. Ese es el ¿qué? El precio de venta, ¿cierto? El producto utiliza materiales, o sea, material directo por 2.500. Eso es que el costo variable, ¿cierto? Y mano de obra por 2.000. También por unidad, esto también es variable, ¿cierto? En el proceso se tienen los costos fijos de arriendo por 800.000, servicios públicos por 700.000, depreciación por 1.000.000 y otros costos fijos cualquiera por 1.250.000. ¿Cuál nos están pidiendo? Pues el punto de equilibrio. Entonces empecemos. El precio de, vamos a sacar la información aquí abajito. El precio de venta son 12.000. El material directo son 2.500. Esto es variable y es por unidad, ¿cierto? Por unidad. Listo. Este también es variable y es por unidad. Listo. Que son 2.000, que aquí está. El arrendamiento son 800.000, los servicios públicos son 700.000, la depreciación son 1.000.000 y los otros costos fijos son de 1.250.000. Entonces tenemos un total de costos fijos de 3.750.000, ¿sí? Y un total de costos variables de, vamos a sumarlos, queda 4.500. Listo. Ahora, vamos a ver la fórmula. Vamos a hacerlo en unidades. Entonces, vamos a poner aquí punto de equilibrio. Ay. Punto de equilibrio. Es igual, ¿cierto? Aquí, igual, para que se nos vea más o menos. Listo. Ustedes dicen, costos y gastos fijos totales, ¿sí? Dividido que el precio de venta menos los costos variables. Entonces, costos y gastos totales, ¿cuánto nos dieron? Vamos a hacerlo formuladito. Estos 3.750.000, ¿sí? Y vamos a hacerle esta raya más gruesa para que se vea. Listo. Y el precio de venta son 12.000, ¿sí? Y el costo variable son 4.500. Esto me da 7.500, ¿sí? Los 12.000 menos los 2.500 menos los 2 millones de pesos. Entonces el punto de equilibrio en unidades me dio 5.000. Listo, este es un ejercicio así súper sencillo de punto de equilibrio. Vamos a hacer de los otros costos. Si tienen dudas, ustedes saben que me interrumpen de una vez. Listo. Ejemplo de costos fijos y costos variables. Dice, ¿cuál será el comportamiento de los costos fijos y variables a diferentes niveles de producción y venta con los siguientes datos? ¿Sí? Vamos a verificar cómo varían. Este ejercicio es muy parecido al que vimos en la diapositiva. Pero entonces aquí pues yo ya lo resolví, pero la idea es irlo resolviendo con ustedes. Se vendieron, aquí son 500 unidades. ¿Por qué? No me dice sino hasta 500. No 1.000, sino 500. ¿Listo? Son 500 unidades. Por favor, ustedes me cambian el que ustedes van a bajar allá. Listo. Tenemos, el precio de venta por unidad son 80.000. Esta información no la dan. Esta que está aquí arribita no la dan. Materiales, 22.000 pesos. Mano de obra directa, 6.000. Costos indirectos de fabricación, 2.000. Si sumamos todo, ¿nos da qué? Pero menos este, vamos a ponerlo en otro color para que no se nos confunda. Si sumamos estos tres elementos del costo, nos dan los costos de producción. Y son los costos, ¿qué? Variables. O sea que estos son los variables. Ahora, los costos fijos, ¿a qué va a ser igual? Entonces, costos de producción, vamos a poner aquí variables, para que nos quede variables. Listo. Ahora, tenemos el arriendo. Así yo haga 5 unidades, 1 unidad o 20.000 unidades, el arriendo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Salarios. ¿Pero de quién? No la mano de obra directa, sino los salarios administrativos. Yo le pago lo mismo a los gerentes, a las secretarias, a todos, así haga una unidad o 50. Entonces tenemos que los costos fijos son ¿cuánto? 8 millones de pesos. Esa es la información que nos dan. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? Entonces decimos, tenemos en esta tablita son
la escala de una unidad, la escala de 100 unidades, de 300 unidades y de 500 unidades, ¿cierto? Entonces dice, el costo variable por unidad, dijimos que era ¿cuánto? 30.000. Vamos a hacerlo formulado para que con otro ejercicio nos dé 30.000, listo. 30.000 y 30.000, ¿cierto? Como estamos haciendo el cálculo por unidad, por eso está estándar, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Que los costos variables son variables por cantidad, pero por unidad son fijos, ¿listo? Al contrario de los costos fijos son fijos por unidad, pero por cantidad se vuelven variables. Tienen una relación inversa, ¿listo? Entonces, los costos variables por unidad van a ser los mismos. En cambio, los costos fijos, si yo hago una unidad, me valen 8 millones de pesos. En cambio, si yo hago 100 unidades, cada unidad me va a salir a 80.000, pues de costos fijos. Si yo hago 300, obviamente va bajando, ¿cierto? Va bajando. Si yo hago 500, va bajando. Entonces, estos, listo. Entonces, los costos totales, ¿qué van a ser? Pues si yo hago una unidad, me va a valer todo 8.030.000 una unidad. Si yo hago 100, me van a salir cada unidad a 110. Si hago 300, me va a salir en 56.700 y si hago 500, me va a salir en 46. ¿Listo? Ahora, tenemos por acá, nos dicen que el precio de venta por unidad va a ser 80.000. El precio de venta, pues si ya está establecido, no importa la cantidad de productos, vale lo mismo, ¿cierto? Entonces, la utilidad por unidad van a ser, aquí vamos a tener una super pérdida, pues porque producir una unidad no se justifica, ¿cierto? Aquí si producimos 100 unidades, vamos a tener otra pérdida, pero más pequeñita. Aquí ya empezamos, aquí ya nos pasamos del punto de equilibrio. O sea, produciendo con estos costos, si se producen 300 unidades, ya hay margen de contribución. ¿Sí? Y acá, pues obviamente incrementa. La utilidad total va a ser ya multiplicado pues por la cantidad de unidades que son ¿cuántas? En este caso son 500, vamos a tener una pérdida, en este caso van a ser 100, en este caso 300 y en este caso las que nosotros vamos a hacer, vamos a vender que son ¿cuántos? 500. Listo. Eso son unidades, ¿cierto? Ahora, producir y vender en pesos. Entonces tenemos de una unidad, ¿cuánto va a ser en total los costos variables? 30.000, ¿cierto? Porque es una sola unidad y cada unidad nos vale 30.000. Si vamos a hacer 100 unidades, ¿cuánto va a ser el costo variable? Pues va a ser los 30.000 multiplicados las 100 unidades. Igual aquí, las 30.000 multiplicados las 300 unidades. Igual aquí, ¿sí? Los 30.000 multiplicados las 500 unidades. ¿Cierto? Aquí están los 30.000 y las 500 unidades. En cambio, los costos fijos, como ya esto es en volumen, van a ser lo mismo, va a costar lo mismo si yo produzco una unidad, si yo produzco 100, si yo produzco 300 y si yo produzco 500, pero en total, ¿cierto? El costo total aquí van a ser 8.030.000, aquí van a ser 11, aquí 17, aquí 23. El precio de venta va a ser, ¿sí? Aquí va a ser, cada unidad vale 80.000, ¿cierto? Aquí van a ser las 80.000 por las 100 unidades. Eso vamos a vender. Aquí vamos a vender las... Uy, no, eso está malo. Las 80.000 por las 300 unidades. ¿Qué? 80.000 por 300 unidades. Y aquí va a ser las mismas 80.000 que fue el precio de venta de una por las 500 unidades. Y espérenme, yo grabo esto para subirlo ahorita otra vez. Listo. Entonces aquí tenemos un precio, esos son los precios de venta ya, o sea, la venta, mejor dicho. Y la utilidad va a ser, aquí vamos a tener la misma pérdida, aquí vamos a tener la misma pérdida porque aquí ya estamos hablando en pesos, aquí la misma y aquí la misma. La utilidad va a ser exactamente la misma. Aquí va a ser la misma. Aquí tenemos la utilidad bruta, la utilidad por unidad son 3 millones, multiplicado por las 100 unidades.
aquí va a ser multiplicada por las 300 y se va a incrementar. ¿Sí? Pero unitariamente es estas que están acá. Estas que están acá, unitariamente. Listo, entonces dice, ¿cuál será el costo unitario a los diferentes niveles de producción? ¿Cuál será la utilidad por unidad? Y total, si el precio de venta fuera de 40.000 por unidad. Grafique los resultados de costos variables y costos fijos. Entonces tenemos, vamos a calcular el punto de equilibrio, ¿cuál era? El punto de equilibrio eran hacer 106 unidades. ¿De dónde salieron? Tenemos los costos fijos, la fórmula es esta, ¿cierto? Esta es la fórmula. En unidades, en los costos fijos menos el precio de venta, dividido el precio de venta. Vamos a ponerle precio de venta aquí para que no nos quede de venta, menos los costos variables. Entonces tenemos, los costos fijos son 8 millones de pesos, ¿cierto? Así quedamos. El precio de venta, perdón, va a ser 80.000. Acá quedamos, ¿cierto? En este primero. Ahorita lo miramos con los 40. Y el costo variable son 30. Entonces, reemplazando aquí esta fórmula, ¿nos da qué? Nos da 160. Entonces tomamos los costos totales y los vamos a dividir por la diferencia que hay entre el precio de venta menos el costo variable. ¿Sí? Eso me da 160 unidades. En pesos sería de la siguiente manera. Los costos fijos, pues 8. Los variables, 30. Y el precio de venta, 30. Entonces aquí tenemos costos fijos, 8 millones. Entonces B49, que son los costos fijos. Menos, ¿sí? Dividido, perdón, 1 menos la división, la fracción que hay de dividir los costos variables sobre el precio. Está formulado. O sea, con este cuadrito pueden ustedes tenerlo abierto en el examen y calcular si tienen todas las variables y si no las van calculando y luego las van reemplazando. Las ventas serían 500 unidades, 80.000, 40. Los costos variables serían 500 a 30.000. Entonces, y los costos fijos son 8 millones de pesos. O sea que tenemos una utilidad de, si vendemos las 500 que dijimos que íbamos a vender, íbamos a tener una utilidad de 17 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí la grafiquita. Entonces tenemos esta misma tabla de acá, la vamos a hacer acá. Entonces dice, los costos de una unidad son 8 millones 30 y el precio de venta 8. De 50 son 9.500, ¿sí? Esto se sacó de la tablita. 12, 17 y 24. Si graficamos, vamos a mirar. Los rosaditos o moraditos, yo no sé, es el precio de venta, ¿sí? Ese es el precio de venta. Y los costos son variables, ¿sí? Son variables, pero se inician ¿en cuánto? En 8 millones. Listo. Bueno, acá les voy a dejar otro ejercicio, también está resuelto, tiene hasta las definiciones, todo para que ustedes estudien. Vean, está todo. Está todo. Si tienen alguna duda, me la preguntan. Están las dos gráficas, están los puntos de equilibrio, ¿sí? Aquí hay otro. Porque la idea es que ustedes practiquen antes del parcial y si tienen dudas me escriben, por favor. Por favor, los veo muy callados en el debate, no me han querido participar, estoy muy triste con ustedes, con todos. Y el punto de equilibrio, aquí tenemos otro ejercicio de punto de equilibrio. Están resueltos todos, porque la idea simplemente es que practiquen. Les recomiendo que entiendan las formulitas, como las tablitas, para que cuando estén haciendo el examen tengan de dónde pegarse, porque es que si ustedes no tienen como que preparadas las cosas, y tengan todo el tiempo para buscar, uno se enreda. En cambio aquí es más fácil. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿cómo nos fue? ¿Qué dudas tienen? Quedaron callados, mudos. Entonces, ¿los servicios públicos en última los coloco en gastos fijos o en costos?
o en variables? Pues me perdí como en lo de servicios públicos. No, los servicios públicos son fijos. Los servicios públicos son fijos y son costos los que tengan, los que sean los servicios públicos como de la empresa, pues, o de la fábrica, ¿sí? Que estén realmente directamente relacionados con el producto. Y los otros van a estar en gastos. Listo, los del área administrativa en gastos. Exacto. Los del área operativa en costos fijos. Ajá, exactamente. Listo, gracias. Listo. ¿Qué otra duda, muchachos? Voy a cambiarles el archivo que tengo por este porque le hice varias correcciones. Listo. Voy a dejar de grabar entonces ya. Recuerden el parcial, no se les olvide. Esto sí es, el parcial sí es en una fecha y hora establecida. Y yo no la establezco, la establecen en la administración, pues en la coordinación. Entonces de mí no depende, yo no la puedo cambiar, no la puedo variar. Ya si ustedes no lo pueden presentar, les toca presentar una solicitud de supletorio. ¿Listo? Para que no me digan, profe, dejen de presentarlo, no puedo, o sea, no puedo. Miren bien las fechas en la guía y si tienen algún inconveniente con ingresar, de una vez me escriben y ya yo reviso. O yo tengo que estar pendiente en esas horas para saber ustedes qué dificultades tienen en el examen. ¿Listo? ¿Qué otra duda? Listo, bueno, muchachos. Entonces les deseo feliz noche y mucha suerte. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Listo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.